Muchas gracias, Napoleón, por la solicitud que me hiciste para recordar hoy a Jovito Villalba. Hace 32 años, un día como hoy, 8 de julio, falleció el gran tribuno y político de Venezuela y de América Latina, Jovito Villalba. Uno de los protagonistas, de los personajes históricos más importantes de Venezuela, de toda su historia. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo 5 meses antes había sido nombrado ministro de Planificación por el presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno para enfrentar la gran crisis y tratar de transformar a Venezuela en un país desarrollado. Y recuerdo vívidamente pues el fallecimiento de Jovito. Tenía 81 años. Y me conmocionó mucho pues lo que ocurrió en ese momento. El gran pesar. El presidente Pérez le hizo funerales de jefe de Estado a Jovito en el Salón Elíptico del Congreso. Él dio la oración fúnebre, el discurso de despedida a Jovito Villalba. Me movió mucho ver a Carlos Andrés Pérez con la voz quebrada en varias oportunidades y con lágrimas en los ojos, despidiendo a Jovito. Carlos Andrés Pérez veneraba a Jovito Villalba. Después me tocó irme a Pampatar, a su pueblo natal, donde fue enterrado Jovito. Y me conmovió también muchísimo el discurso que dio en el entierro, cuando bajaban el cadáver de Jovito en la urna, de Jaime Lucinchi, que dio un extraordinario discurso realmente de despedida final a Jovito Villalba. El gran líder, otro que veneraba a Jovito, era Jaime Lucinchi, como tantos de los dirigentes de Acción Democrática. Eso para mí fue una enseñanza especial, porque bueno, se conoce más en la historia las rivalidades, etcétera, entre Jovito, Rómulo, y las cosas de la política en Venezuela, y como a veces la describen los historiadores. Jovito fue un personaje especial. Nació en Pampatar, un pueblo muy chiquito, muy humilde. Tenía que irse todos los días caminando a la Asunción, en Alpargatas, para estudiar en la escuela primaria, porque no había escuela en Pampatar. Con su primo hermano Lucho Villalba, personaje también especial. De allí surgió pues del estudio y el esfuerzo, un personaje especial. A los 19 años, no había cumplido 20 años todavía, en el año de 1928, en la Semana del Estudiante, Jovito Villalba, a los 19 años, pronuncia un discurso que conmueve a la sociedad venezolana frente al panteón nacional, invocando al padre de la patria, a un Bolívar muy distinto al que han ridiculizado pues, en los últimos 20 años, con esta tragedia que ha vivido Venezuela. Y ese fue un discurso absolutamente histórico, que levanta lo que conocimos, pues, lo que se conoció en Venezuela posteriormente como la generación del 28, de la cual formó parte Rómulo Betancourt, otros
muy importantes venezolanos, Raúl Legoni, entre otros, un poco mayor que ellos. Rómulo tenía 20 años y Jovito ya tenía 19. Ellos eran casi de la misma edad, nacieron en 1908, los dos. Y bueno, Jovito, después de esas jornadas que fueron memorables, realmente son un parteaguas porque ahí comienza verdaderamente la lucha por tratar de establecer un régimen democrático en Venezuela, protagonizado por esa generación del 28, de gente absolutamente brillante, capaz, honesta, con un compromiso nacional, encabezada por Jovito y por Rómulo Betancourt, pero por otros notables venezolanos. Ahí empieza pues una larga lucha. A Jovito le cuesta ese papel protagónico, estelar, en el año 1928, la cárcel, pero no, una cárcel terrible, 7 años en el castillo de Puerto Cabello, con grillos setentones en las piernas, a un muchacho pues de esa edad, que solo sale del castillo de Puerto Cabello cuando muere Gómez en el año 35, en el año 36. Y a Jovito, con ya 27 años, 7 años después, le toca encabezar como presidente de la Federación de Estudiantes. Obviamente había interrumpido sus estudios. nunca los interrumpió porque en la cárcel se dedicó pues a estudiar y a enseñar también a sus compañeros. Por eso siempre lo llamaron el maestro Villalba. Eso venía de la cárcel, del castillo de Puerto Cabello. Jovito en 1936 se convierte en el político más importante en Venezuela, político más carismático, el gran tribuno de Venezuela, una brillantez única. Yo tuve el privilegio de conocer de cerca a Jovito desde mi juventud y después un poco en años posteriores. Realmente de los tipos más brillantes que yo he conocido en mi vida. Jovito se convierte en el principal líder político de Venezuela. Funda el PDN con Rómulo Betancourt y otros eminentes venezolanos, que fue la raíz pues, de Acción Democrática. De ahí sale pues, la mayor parte del liderazgo de lo que fue después Acción Democrática, cuando se separan Jovito y Rómulo. Pero ciertamente Jovito Villalba es una figura política estelar en todos esos años, a partir de 1936, donde se plantean y ya se definen de manera más definitiva la esencia de lo que tenía que ser un proceso democrático en Venezuela. Jovito es el primero, siendo, por cierto, senador en el Congreso, en el Congreso de la República de Venezuela durante el gobierno del general Medina Angarita, que era un hombre absolutamente demócrata, un demócrata ejemplar. En Venezuela, en el gobierno de Medina, no había un solo preso político, todos los partidos estaban legalizados, había plenas libertades de prensa, totales, absolutas. Medina era un hombre comprometido con los cambios democráticos en Venezuela. Y Jovito era la voz cantante en el Congreso de la República, porque él fue electo senador, por cierto, por Nueva Esparta, en una elección indirecta contra el candidato de Medina. Fue uno de los pocos que le ganó a Medina, que era un hombre que simpatizaba, por cierto, con Jovito, pero que él venía de ser uno de los que primero planteó pues, la necesidad de acabar con los regímenes militares pues, en Venezuela. Jovito ahí plantea toda la esencia de lo que debían ser los preceptos constitucionales. Combina su acción parlamentaria como senador con la terminación de sus estudios. Después se convierte en el profesor estelar de la Universidad Central de Venezuela.
Él salía del Congreso, de las sesiones del Congreso a dar clases. Le tuvieron que acomodar la aula más grande de la universidad porque a los cursos de Derecho Constitucional de Jovito Villalba entraban los ingenieros, los estudiantes de medicina. Era realmente un acontecimiento, pues, las clases del maestro Villalba. Y allí delineó los elementos centrales que tenía que contener una nueva constitución verdaderamente democrática para el país, como el voto directo y secreto para la elección del presidente de la República, el voto de las mujeres, el voto de los analfabetos, de todos los venezolanos. Una cosa muy importante que siempre defendió Jovito de los años 40, la no reelección presidencial, porque para Jovito la reelección presidencial no era sino le decía que era mala para cualquier país, pero el ejemplo de la historia es claro en ese sentido, pero que era especialmente dañina en América Latina porque era la institucionalización del caudillismo latinoamericano. Entonces, bueno, Jovito Villalba pues es esa figura central, hasta que llega el gran parteaguas de la historia de Venezuela, que fue para mí, lamentable golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, que da Rómulo Betancourt con Marcos Pérez Jiménez, Mario Vargas y otros tenientes coroneles, otros militares, y derrocan el gobierno democrático que promovía las reformas democráticas en Venezuela del general Medina Angarita. Ahí parte las aguas de la política venezolana, porque en ese trienio, pues con el ejercicio del poder, es que Acción Democrática, que ya había sido fundada por Rómulo Betancourt y otros venezolanos importantes, se convierte en el principal partido del país durante décadas, durante muchas décadas. Bueno, eso por supuesto con el ejercicio del poder, porque lamentablemente los partidos de Venezuela se construyen efectivamente dentro del poder. Esa ha sido la tradición en Venezuela. Antes del 18 de octubre, Acción Democrática no ganaba elecciones en Venezuela. No ganaba elecciones ni de concejal. En las elecciones de fines de 1944, de 24 concejales en Caracas, el PDB de Medina saca 21 y Acción Democrática sacó 1, por cierto, que le ganó por 10 votos en La Pastora a Rodolfo Quintero. Ese concejal se llamaba Rómulo Betancourt. Jovito, como digo, era senador por 9 partes. Bueno, hasta que ocurre el 18 de octubre y ahí cambia pues las reglas de juego en Venezuela. Bueno, Rómulo, por cierto, invita a Jovito a formar parte de la Junta de Gobierno. Jovito lo rechaza de plano y le dice que estos con los que te aliaste son los que te van a tumbar más temprano de lo que tú piensas. Más temprano de lo que tú piensas. Y efectivamente, después del trienio de Betancourt y las elecciones que por supuesto Acción Democrática y se convirtió en el famoso partido con la penetración en todas las ciudades de Venezuela, en todos los pueblos, en todos los caseríos, pues, en el gran partido del país a través del ejercicio del poder, y por supuesto con un sentido, hubo mucho sectarismo en ese trienio, pero siempre apuntando en la dirección correcta en términos políticos y populares. El presidente Gallegos, que es electo presidente de Venezuela, no dura ni siquiera 8 meses en el poder, y como le pronosticó Jovito de Rómulo, fueron Marcos Pérez Jiménez, Joera Páez y Delgado Chalbó los que tumbaron a Gallegos sin ninguna resistencia. Y se establece pues la dictadura. Una de las cosas que le advirtió Jovito a Rómulo es que iba a retrasar con ese golpe de Estado por lo menos 10 años la instauración de un régimen democrático en Venezuela y la elección directa del presidente de la República. Y eso fue lo que ocurrió. No fue sino hasta el año 58 que cae Pérez Jiménez, donde
se reúnen nuevamente las fuerzas democráticas, el pacto de punto fijo es muy importante con la unión o la reunión de Rómulo, con Jóbito y ahora con Rafael Caldera, que se había convertido pues, en el líder fundamental de la democracia cristiana en Venezuela. Y con ese pacto de punto fijo pues, se dan las elecciones que gana Rómulo Betancourt, gallardamente y con mucha habilidad. Jóbito no fue candidato en esas elecciones. URD era un partido minúsculo en comparación con Acción Democrática, a pesar de que tenía presencia nacional, especialmente en el oriente del país, y lanza la candidatura de Larrazábal, que hace un muy buen papel, pero en un partido sin la organización, sin la penetración pues, de Acción Democrática. Entonces, Larrazábal tuvo grandes votaciones en Caracas y en otros centros urbanos, pero cuando llegaron los votos del interior, llegaban blanquitas las tarjetas. Y Rómulo es electo presidente, tiene un periodo difícil, sufre 4 intentos de Estado, que maneja con gran coraje, con gran fuerza Rómulo Betancourt, ayudado ya por el que iba a ser su mano derecha durante muchos años, su ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez. Jóbito tiene una oportunidad clara para ser presidente en el año 1963. Después del periodo de Betancourt. Lamentablemente no se logró la unidad con Ular Pietri, que lanza su propia candidatura, con el mismo Larrazábal, que había sido el candidato de Jóbito en el año 58. Si todos ellos hubieran apoyado en un movimiento unitario a Jóbito Villalba, seguramente hubiera sido electo en 1963 presidente de Venezuela. Y la historia de Venezuela hubiera sido diferente. Jóbito Villalba hubiera sido un presidente de lujo, verdaderamente de lujo para Venezuela, porque era un hombre que tenía una claridad absolutamente meridiana sobre todos los preceptos constitucionales que debía tener una república como la República de Venezuela. Jóbito hubiera avanzado en enmiendas constitucionales. Lamentablemente Rómulo y Caldera no le hicieron caso con el tema de la no reelección presidencial en la Constitución del 61. Jóbito hubiera avanzado eso de manera significativa, hubiera logrado el cambio, una enmienda constitucional por lo menos para eliminar la reelección presidencial tan dañina, y otra hubiera sido pues la historia de Venezuela. Un personaje verdaderamente estelar, fundamental, como dije, que despertaba gran respeto y gran cariño por los distintos sectores políticos del país. Muchas veces decían, no, Jóbito no gana porque siempre lo apoya el Partido Comunista, cosa que no era cierta. Pero la verdad es que Jóbito a mí me impactaba. Yo tuve una relación tan cercana pues, con Carlos Andrés Pérez. Después tuve también una relación muy cercana con el presidente Lucinchi, con Leopoldo Sucre Figarela, con Luis Piñerúa, con varios de los ADECOS más importantes. A mí me impactaba mucho el cariño, el afecto, la admiración que tenía toda esa gente de Acción Democrática, supuestamente rivales de él, de Jóbito Villalba. Hoy se cumplen esos 32 años del gran tribuno de Venezuela y de América Latina, Jóbito Villalba, ejemplo de lo que tendrían que ser los políticos en Venezuela. Verdaderamente un hombre de una inmensa formación, absolutamente brillante, extraordinario, de gran desprendimiento, siempre convocando pues a la unidad, pero la unidad sobre la base de principios muy claros desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la honestidad. Sobre esos principios es que puede o cabe la unidad. Jóbito Villalba es un gran ejemplo de la historia de Venezuela. Ojalá que ahora y en el futuro la gente que está en la política en Venezuela sigan el ejemplo de hombres como Jóbito Villalba.
Dios lo tenga en la gloria.